Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo salió Jesús con su discípulo al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y su discípulo. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una corte y unos guardias de los sumos sacerdotes y los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús le contestó: Oh, es dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien
Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, Más alto. no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llevaos vosotros y juzgarlo, según vuestra ley. Los judíos dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato le replicó: ¿Acaso soy judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres el rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espina, se la pusieron en la cabeza y echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve el rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. y salió Jesús afuera, llevando la corona de espina y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Sacrifícalo, sacrifícalo. Pilato les dijo: Llevaos vosotros y crucificarlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para azotarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene tiene un pecado mayor.
Si suelta a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír esta palabra, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes y los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba abajo. Y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tiene a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación, para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que lo quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro, que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados,
con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, nos sentamos un momento. Hemos recorrido desde el miércoles de ceniza hasta hoy, Viernes Santo, toda una preparación para así llegar pues a triunfar con nuestro Señor, a vivir ese tiempo litúrgico que nos presenta la Iglesia, que se llama el tiempo de Pascua. Hoy, Viernes Santo, precisamente pues vamos luego, después de esta homilía, o mejor dicho, pues esta reflexión, vamos a darle el beso a la cruz. Pero vamos a explicar un poquito acerca de este rito. ¿Qué significa? Porque pues quizás podría haber algún hermano no católico y decir, bueno, pero están adorando a la cruz. ¿Sí? ¿Saben ustedes que Jesús pues era judío? Es decir, descendiente del pueblo escogido por Dios para el plan de salvación, el pueblo hebreo. A ese pueblo hebreo que el Señor pues le dictó a través de su gran libertador Moisés, le dictó pues unos mandamientos, una ley escrita en piedra. Esa ley que más adelante pues el profeta va a profetizar pues que esa ley pues no estarán escrita en piedra, sino en sus corazones. Esa ley tenía 10 mandamientos. Están los 10 mandamientos. No se ha quitado porque Jesús no vino a abolir esa ley, sino vino a darle perfección. Ahora sí, ya después en los evangelios de Jesucristo, vamos a ver que cambia Jesús algunos mandamientos y los resume en 2 mandamientos.
amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? Tanto es así que Pablo lo define en uno solo, el mismo Jesús, que se amen unos a los otros, en el mandamiento de la ley, del amor. ¿Por qué? Porque esa ley que fue dada en el Antiguo Testamento había que cumplirla a rajatabla. El que no cumplía uno de esos mandamientos era reo de muerte. ¿Por qué? Porque no existía el sacramento de la reconciliación, es decir, el sacramento de la confesión. Amén. Por eso es que Jesús les dice a sus apóstoles: lo que ustedes, a quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Al que se los retengan, le quedarán retenidos. Por lo tanto, debemos siempre aspirar, ¿verdad?, a estar preparados para confesar nuestros pecados. Por eso Jesús, ustedes ven que desde el mismo momento en que Jesús pues fue entregado por Judas, quien lo traicionó, aquel que él mismo Jesús les dice a Pilato: el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Pero todo era un plan del mismo Señor para que se cumplieran las Escrituras. Todo era para que se cumplieran las Escrituras. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque la ley había que cumplirla. Amén. Hay algunos hermanos que todavía, hermanos separados, llevan parte de esa ley, como es guardar el sábado, que eso era obligatorio, ¿sí? Pero sin embargo el apóstol Pablo nos dice que nadie lo critiquen por lo que coman o beban, guarden lunas nuevas o guardar el sábado. Todo eso era más que sombra. Amén. ¿Sí? Así que, por ejemplo, hubieron algunos mandamientos que fueron cambiados en la tabla de la ley. ¿Sí? Cambiado por Jesús. Es decir, lo perfeccionó en el mandamiento del amor. Por eso Jesús deja que todo se cumpla en Él. Él carga por nuestras culpas, por nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Aquellos pecados de desobediencia, ¿sí?, que cometió el pueblo elegido por Dios, y por eso ese pueblo duró 400 años esclavizado. Se le dio esa tabla de la ley, pero en Jesús, cuando Jesús pronuncia todo lo que tiene que decir, empezando desde los 12 años, declarándose como que Él era el yo soy. Recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le pregunta a Dios, al Padre: ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Él le dijo: yo soy. Jesús aquí lo repite: yo soy. Él es. De hecho, ante a este acontecimiento de la pasión, pues a Jesús lo quieren apedrear porque Él se declara como Dios. Porque en Jesús se cumple toda la deidad de Dios, toda la plenitud. Es decir, Jesús es el mismo Dios. Que el mismo nombre de Jesús, ¿verdad?, que significa Salvador, pero el nombre de Jesús, el Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Jesús se da en la cruz por el perdón de los pecados por nosotros, por lo que pasaron, ¿verdad?, por lo que no podían cumplir la ley, y por los gentiles que somos nosotros, que estamos representados por aquel que recibió a María. Cuando Jesús le dice en la cruz a un discípulo al que él más amaba, Juan:
quizás no era el que más amaba, porque la palabra dice: lo que le digo a uno, se lo digo a todo. Ese discípulo Juan nos representaba a nosotros. Por eso le dice, una de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz es esta. Le dice a Juan: hijo, ahí tiene a tu madre. Y le dice al discípulo, y le dice a la madre: madre, ahí tiene a tu hijo. Dice la palabra que desde ese momento, ese discípulo se la llevó a su casa y la acogió como algo propio. Amén. Y eso es lo que nosotros los católicos, desde el principio, desde la misma muerte de Jesús, ¿sí? Desde que Jesús resucitó al cielo, nosotros estamos con María. Los católicos siempre están con María. Eso nos dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, versículo 14, nos dice que María perseveraba con los apóstoles en oración. Habían más mujeres, pero de manera especial la madre de Jesús. Por eso ustedes ven la gran diferencia de nuestra iglesia y otras iglesias. Porque todas surgieron, podríamos decir, de 500 años para acá. Amén. Para que no se dejen embaucar de estas personas que ellos confundidos vienen tratando de llevarle esa confusión a nosotros, a nuestra familia. De manera entonces, queridos hermanos, que el mismo San Pablo nos viene a decir en la carta a los Corintios, nos dice, San Pablo está reprochando a algunos que habían abrazado la fe. ¿Sí? Habían abrazado la fe y se habían distorsionado. Y él está reprochándole y les dice: no le he mostrado a Cristo, no le he mostrado a Cristo crucificado. San Pablo no estuvo con Cristo. San Pablo, su conversión llegó después de su muerte, ¿sí? Cuando él perseguía a los cristianos para matarlo. Entonces Jesús lo elige a él, lo tumba de un caballo que va a buscar precisamente cristiano para matarlo. Y San Pablo recibió de los apóstoles toda la tradición de la iglesia. Si hoy nosotros conocemos cómo fue que Jesús murió, pues en la cruz nosotros podemos observar el amor de Cristo, ¿sí? Plasmado en la cruz por nosotros, cómo Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Por eso ahorita cuando vayamos a darle el beso a la cruz, ¿sí? Y que vayamos con la procesión desde allá con la cruz, miren el árbol de la cruz, vengan y adorémosles. Pero es al árbol de la cruz, no es al madero, amén, sino al que murió en la cruz. ¿Quién fue? Jesús por nuestros pecados. De manera, queridos hermanos, vivamos a plenitud, este trido pascual que empezó ayer con el lavatorio de los pies. Mañana ya vamos a participar de la celebración de la resurrección, para entonces nosotros sentirnos gozosos y conformes de que hemos resucitado con Cristo. Que Dios les bendiga. Amén.